quisiera compartirles algunas de las notas que tomamos en una reunión previa que tuvimos en el Senado. Ya hace 2 viernes estuvimos reunidos con algunas organizaciones civiles que estudian, que atienden el tema migratorio, y bueno, estuvimos ya analizando lo que es el reglamento, que ustedes saben se acaba de publicar recientemente, y bueno, en la parte de la ley y del reglamento, algunas cosas que son perfectibles obviamente, que tenemos que avanzar para una consolidación de una ley mucho más justa y más humana, porque finalmente se sigue criminalizando, y sobre todo nos preocupa mucho el hecho de que se esté vinculando el tema migratorio con el tema de seguridad nacional, que nosotros no compartimos desde nuestra perspectiva, que habría que analizarlo a fondo, y que nos preocupa mucho lo que se ha anunciado respecto a la frontera sur de nuestro país, porque es lo que hemos venido criticando de la frontera norte. Entonces no podemos solamente malcopiar las políticas migratorias, y mucho menos con nuestros hermanos, que debiéramos de tenernos la mano, la solidaridad, en fin, todo lo que históricamente hemos compartido, historia, costumbres, idiomas, muchas cosas. Y en ese sentido yo creo que sí tenemos que analizar de fondo cuál será pues la postura de esta comisión respecto a ese tipo de propuestas, porque sí, realmente hay mucha preocupación en las organizaciones, en las comunidades migrantes, también acá, porque México ha sido un país eminentemente hospitalario por años, es una historia ya muy reconocida en ese aspecto. Y bueno, quisiéramos analizar y yo compartir un poco la parte que se planteaba en términos de poder modificar algunas cuestiones de la ley del reglamento, y en puntos muy específicos quisiera comentar el tema de justicia, por decir un ejemplo, que pues está ahí al libre criterio de la gente definir si es delito o no, que finalmente pues los privan de la libertad a los migrantes que detienen prácticamente, aunque ellos le llaman, bueno, hay una frase que maneja la ley, pero finalmente los privan de la libertad. No hay una defensoría de oficio que pueda atender a los migrantes, no hay personal capacitado, sensible a las necesidades de las y los migrantes, que el tema también de mujeres, yo quisiera plantearlo de manera muy clara, que las mujeres enfrentan la migración de una manera muy distinta, y que sí hay que atender ese tema de manera particular, el tema de migración y niños, niñas y niños, que también los niños en retorno, sin acompañamiento, en fin, todos esos temas que pudiéramos ya ponerlos como parte de nuestra agenda, la migración interna, que también lo hemos estado una y otra vez planteando, el tema de que los migrantes, los propios mexicanos, migramos en condiciones muy adversas en nuestro propio país, y tenemos que atender ese gran tema. Hay que revisar también el sistema migratorio que se está planteando en la ley, porque es un asunto que dificulta finalmente el acceso a la regularización migratoria, sobre todo cuando plantea el sistema de puntos, que tendríamos que analizarlo, tendríamos que valorar también las experiencias en otros países y de qué manera podemos ahí flexibilizar o hacer más alcanzable la regularización migratoria en nuestro país. Otro tema muy importante que consideramos es la armonización de las leyes a nivel local, porque si bien es cierto que la ley, esta primera ley incluso que es la primera que se tiene ya como ley tal como de migración, a nivel local, porque finalmente se plantea que hay derecho a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, pero que finalmente los estados o los municipios no tienen las leyes, no lo prevén sus leyes. Creo que también tendríamos que entrar en una campaña de sensibilización a esos temas y de poder modificar las leyes también a nivel local. La parte de la rendición de cuentas, que también es muy importante, cómo nos van a informar, cómo nos va a informar el Instituto Nacional de Migración, cómo va a justificar, cómo se va a sancionar, en fin, todos esos temas que creo que dan para muchísimo. El tema de corrupción y abuso de autoridad, que también es muy importante y que lo vemos una y otra vez y cada uno de ustedes lo han planteado acá. El gran tema también de los migrantes no localizados, que mueren en nuestro país y no hay una base de datos para poder identificar y que la familia al menos sepa si su familiar está vivo o muerto. Eso es algo que tenemos que trabajar, que haya una tecnología, la ciencia ha avanzado demasiado como para que no tengamos los elementos mínimos para saber si vive o muere una persona dentro de nuestro país. El tema de los jornaleros migratorios, que también es todo un gran tema que tenemos que analizar, que ahí hay que presentar propuestas de redacción para todo el tema de las visas H2A, que son los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, que también no tienen un acompañamiento institucional de las condiciones en las cuales desarrollan su trabajo en Estados Unidos, y que también es una responsabilidad del Estado garantizar las condiciones mínimas, ¿no?, para que sus trabajadores fuera del país, y que hay que entrarle a ese tema.
En fin, creo que hay mucho material para que podamos pensar en una segunda generación de reformas a la ley de migración y que podamos atender de manera mucho más humana, con mucha mayor integralidad de los temas, este gran asunto que es el tema de las y los migrantes o de las y los ciudadanos binacionales, como bien comentaba Raúl. Y el otro gran tema que es el tema de los mexicanos en Estados Unidos. Son ya 11.7 millones de mexicanos nacidos allá de origen mexicano, ya son aproximadamente 30 millones que son con origen mexicano, y creo que también tenemos que dar la batalla ya. La portabilidad de los derechos de las y los migrantes tenemos que hacerlo válido y tenemos que entrarle también a este gran tema que es el de poder ir al cabildeo, como le llaman en Estados Unidos y finalmente acá en México también, de la reforma migratoria. ¿En qué términos? Porque hay muchos millones de mexicanos y de mexicanas en Estados Unidos que están necesitados de que se regularice su situación porque han contribuido con ese país, porque contribuyen con el nuestro, y creo que de manera binacional tenemos que encontrar la solución para llegar a la regularización de todos estos millones de mexicanos que están allá, que están trabajando, que están con toda la buena voluntad de contribuir a Estados Unidos y al nuestro, ¿no? A nuestro país, México. Creo que tenemos una gran agenda en este tema migratorio y que creo que estamos todos muy comprometidos y comprometidas en poder alcanzar estas metas y poder lograr pues la justicia, ¿no? Y tener una ley humana.